La inteligencia artificial, IA, ha revolucionado numerosas áreas del conocimiento humano, y la ingeniería genética no es una excepción. Gracias a la combinación de la IA con técnicas avanzadas de biología molecular, estamos logrando avances que hace solo unas décadas parecían ciencia ficción. La inteligencia artificial, IA, y la ingeniería genética están uniendo fuerzas para transformar radicalmente la biología, la medicina y el destino de nuestra especie. Desde el análisis de secuencias de ADN hasta el desarrollo de tratamientos personalizados, la IA está optimizando y acelerando la investigación genética. Este video explora cómo la inteligencia artificial está transformando la ingeniería genética, y cómo estas dos tecnologías están cambiando la forma en que entendemos y modificamos la vida misma. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. ¿Qué es la ingeniería genética y por qué necesita IA? La ingeniería genética es una disciplina científica que estudia la manipulación directa del ADN para modificar las características de un organismo. Algunas de sus aplicaciones incluyen edición genética para corregir enfermedades hereditarias, creación de organismos modificados genéticamente en la agricultura, desarrollo de nuevos tratamientos médicos basados en la genética. La biología es increíblemente compleja y la cantidad de información genética a ser manejada es enorme. Es aquí donde la IA entra en juego. La inteligencia artificial, con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y encontrar patrones, es la herramienta ideal para enfrentar los desafíos de la genética. Algunos de sus usos clave incluyen herramientas de IA para optimizar: 1. La secuenciación del ADN. 2. La edición genética. 3. La medicina personalizada y el diagnóstico genético. 4. El desarrollo de fármacos basados en genética. Análisis de secuencias genéticas con IA. La secuenciación del ADN consiste en leer el código genético de un organismo. Las primeras técnicas eran lentas y costosas, pero hoy en día con la IA, este proceso se ha vuelto mucho más rápido y eficiente. Algunos algoritmos que se usan en análisis genético incluyen redes neuronales profundas para identificar patrones en secuencias genéticas, aprendizaje automático supervisado para predecir la función de ciertos genes, modelos generativos para simular cambios genéticos y prever su impacto. Empresas como Deep Genomics utilizan IA para analizar miles de genomas humanos y detectar posibles enfermedades antes de que aparezcan. IA y edición genética. Para entender la edición genética, primero hay que saber qué es el ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es como un manual de instrucciones que le dice a las células cómo funcionar, crecer y reproducirse. Cada ser vivo tiene su propio ADN, que contiene los genes, fragmentos que controlan características como el color de ojos, el tipo de sangre o la predisposición a ciertas enfermedades. La edición genética es una técnica científica que permite modificar el ADN de un organismo de forma precisa. Esto significa que los científicos pueden agregar, quitar o cambiar partes específicas del material genético, como si estuvieran corrigiendo errores o reescribiendo partes de un libro muy complejo. ¿Cómo funciona la edición genética? En términos simples, la edición genética actúa como unas tijeras moleculares. Estas tijeras cortan el ADN en un punto específico y permiten eliminar un gen defectuoso, reemplazar un gen defectuoso por otro sano, insertar un nuevo gen con una función deseada. ¿Para qué se usa la edición genética? La edición genética tiene muchísimas aplicaciones, entre ellas, en medicina para corregir enfermedades hereditarias y para desarrollar tratamientos personalizados, según el ADN del paciente. En la agricultura para crear plantas resistentes a plagas o sequías, y para aumentar el valor nutricional de los alimentos. En la investigación científica para estudiar cómo funcionan los genes y para desarrollar nuevas terapias genéticas. Una de las técnicas más conocidas y revolucionarias para la edición genética se llama CRISPR. CRISPR permite cortar y pegar segmentos de ADN con gran precisión.
Fue desarrollada a partir de un sistema natural que usan algunas bacterias para defenderse de virus. Imagina que el ADN es un texto escrito. CRISPR funciona como una función buscar y reemplazar en un procesador de texto. Encuentra la palabra gen incorrecta y la corrige o la borra. Sin embargo, sigue teniendo limitaciones, como la posibilidad de errores en el proceso de edición. Gracias a la inteligencia artificial, podemos mejorar la precisión de CRISPR. Algunas mejoras incluyen predicción de efectos secundarios de una edición genética, aumento de la eficiencia del proceso, reducción del tiempo necesario para diseñar ediciones genéticas. Investigadores del MIT han desarrollado un sistema de IA llamado DeepCRISPR que ayuda a mejorar la precisión de la edición genética. La edición genética es una herramienta poderosa que puede transformar la medicina, la agricultura y la biología en general. Como toda tecnología avanzada, tiene un gran potencial para el bien, pero también implica responsabilidades éticas que debemos abordar con cuidado. Editar genes es como corregir errores en el código fuente de la vida. Si se hace bien, puede curar enfermedades y mejorar la calidad de vida. Pero si se usa mal, podría traer consecuencias graves. Medicina personalizada y diagnóstico genético con IA. La medicina personalizada y el diagnóstico genético son dos campos revolucionarios que están cambiando la forma en que se entiende y se practica la medicina, especialmente gracias a la inteligencia artificial y la ingeniería genética. La medicina personalizada usa el ADN de un paciente para diseñar tratamientos a medida. Adapta los tratamientos a las características individuales de cada paciente, en lugar de aplicar el mismo tratamiento para todos. En lugar de preguntarse, ¿qué tratamiento funciona para la mayoría de las personas?, se pregunta, ¿qué tratamiento funcionará mejor para esta persona específica, según su ADN, estilo de vida y entorno? Durante mucho tiempo, los tratamientos médicos han sido de talla única. Es decir, si alguien tenía cáncer, se le administraba el mismo tipo de quimioterapia que a muchos otros pacientes, aunque sus cuerpos y sus genes fueran diferentes. Pero ahora sabemos que cada persona tiene un perfil genético único, y eso influye en cómo reacciona a los medicamentos, a las enfermedades y a los tratamientos. La medicina personalizada permite diagnósticos más tempranos y precisos, tratamientos más efectivos con menos efectos secundarios, prevención de enfermedades antes de que aparezcan. El diagnóstico genético es una técnica que analiza el ADN de una persona para detectar mutaciones o variaciones genéticas que pueden causar enfermedades o afectar la forma en que responde a ciertos tratamientos. ¿Cómo funciona? Se extrae una muestra de sangre, saliva o tejido. Se secuencia el ADN, es decir, se lee el código genético. Se comparan los genes del paciente con bases de datos de mutaciones conocidas. Se interpreta la información con ayuda de inteligencia artificial. La IA es fundamental para la medicina personalizada y el diagnóstico genético, porque el ADN contiene millones de letras, y encontrar patrones relacionados con enfermedades es como buscar una aguja en un pajar. Con algoritmos avanzados, la IA puede detectar patrones en el ADN que pueden indicar una predisposición genética a enfermedades como el cáncer, Alzheimer o diabetes. Identificar mutaciones raras, sugerir tratamientos según el perfil genético del paciente. Por ejemplo, la empresa IBM Watson Health utilizó IA para analizar el ADN de pacientes con cáncer y sugerir tratamientos personalizados, y contribuyó significativamente al desarrollo de tecnologías que hoy siguen evolucionando y salvando vidas. En 2022, IBM vendió Watson Health. Hoy en día, muchas startups y compañías tecnológicas, como Google DeepMind, Nvidia, Microsoft y otras, están retomando y mejorando estos enfoques. Probablemente el mayor logro de Google DeepMind en salud hasta ahora es AlphaFold, un sistema de IA que predice la estructura 3D de las proteínas a partir de su secuencia genética. Esto es una gran contribución porque la estructura de una proteína determina cómo funciona en el cuerpo. Entender esa estructura es clave para crear nuevos medicamentos, entender enfermedades genéticas y diseñar terapias. Antes,
Este proceso podía tomar años de laboratorio. AlphaFold lo hace en minutos o días con alta precisión. En 2021, DeepMind liberó los datos de más de 200 millones de estructuras de proteínas humanas y de otros seres vivos, revolucionando la biología mundial. DeepMind sigue investigando en áreas como regulación genética para entender cómo se activan y desactivan los genes, codificación del genoma para traducir el lenguaje del ADN a modelos de IA, diseño de proteínas terapéuticas desde cero, creación de órganos artificiales o células modificadas. Desarrollo de fármacos basados en genética e IA. El desarrollo de fármacos basados en genética e inteligencia artificial, IA, es una de las revoluciones más prometedoras en la medicina moderna. Esta combinación permite diseñar tratamientos más precisos, rápidos y eficaces, adaptados al perfil genético de cada persona, lo que impulsa la medicina personalizada. Con la genética, los científicos pueden estudiar cómo una enfermedad afecta a los genes de una persona, identificar mutaciones específicas relacionadas con la enfermedad, diseñar tratamientos que actúan directamente sobre esas mutaciones. Esto permite crear fármacos dirigidos, que son más efectivos y con menos efectos secundarios. Tradicionalmente, el descubrimiento y el desarrollo de un nuevo fármaco era un proceso largo, costoso y muy incierto. La IA está acelerando esta tarea al predecir qué compuestos químicos pueden ser efectivos, permitiendo diseñar medicamentos basados en el perfil genético de cada persona, lo que mejora su efectividad y reduce los efectos secundarios. La IA puede analizar millones de secuencias genéticas, encontrar mutaciones asociadas a enfermedades y sugerir qué moléculas podrían bloquear o corregir esos errores genéticos. Por ejemplo, muchas enfermedades raras, como algunas distrofias musculares o trastornos neurológicos, están causadas por una sola mutación genética. La IA puede identificar esa mutación con precisión, diseñar una terapia dirigida a corregirla o compensarla, predecir cómo reaccionará el paciente al tratamiento. Algunas terapias basadas en IA y genética ya están en uso, como ciertos tratamientos de cáncer de mama. Entre los casos destacados de empresas que lideran esta revolución podemos citar AlphaFold a Google DeepMind, que predice estructuras de proteínas, acelerando la creación de fármacos. In Silico Medicine, que diseñó una molécula terapéutica en solo 21 días usando IA. Moderna, que combinó IA con genética para desarrollar la vacuna contra COVID-19 en tiempo récord. En los próximos 10 a 20 años, probablemente veremos fármacos a la carta diseñados para personas individuales, terapias combinadas, genéticas, celulares y con IA en tiempo real. Modelos predictivos para prevenir enfermedades antes de que aparezcan. Diseño de proteínas artificiales que no existen en la naturaleza. El desarrollo de fármacos basados en genética e IA es una de las transformaciones más profundas de la medicina. Permite crear tratamientos más precisos, eficaces y personalizados, cambiando radicalmente la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. Estamos entrando en una era en la que, gracias a la combinación de ADN más datos más algoritmos, podríamos no solo curar enfermedades, sino también prevenirlas antes de que comiencen. Ética y desafíos del uso de IA en ingeniería genética. Los gobiernos y organizaciones internacionales están debatiendo cómo regular estas tecnologías para evitar abusos. La IA y la genética pueden mejorar la vida humana, pero es fundamental que se utilicen con responsabilidad. La inteligencia artificial está transformando la ingeniería genética a pasos agigantados. Desde la mejora de la edición genética hasta la creación de medicamentos personalizados, el potencial de esta tecnología es enorme. En los próximos años, veremos avances aún más sorprendentes, que podrían cambiar la forma en que entendemos la vida misma. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que estas tecnologías se utilicen de manera ética y accesible para todos. ¿Cómo la IA y la ingeniería genética podrían cambiar la humanidad en los próximos 50 años? 1.
medicina ultrapersonalizada y erradicación de enfermedades. La IA permitirá analizar el ADN de cada persona y predecir con precisión qué enfermedades puede desarrollar en el futuro. Esto permitirá tratamientos preventivos y personalizados, diseñados específicamente para el perfil genético de cada individuo. Por ejemplo, en lugar de tratar el cáncer cuando aparece, un sistema de IA podría detectar mutaciones genéticas antes de que se desarrollen tumores y sugerir intervenciones preventivas, como la edición genética o terapias personalizadas. Como consecuencia, enfermedades hereditarias podrían ser eliminadas antes del nacimiento. La esperanza de vida podría aumentar significativamente. Existirán menos efectos secundarios en tratamientos médicos. 2. Edición genética en humanos. ¿Hacia una nueva especie? Con el perfeccionamiento de tecnologías como CRISPR, la IA nos ayudará a modificar genes con precisión quirúrgica. Esto podría permitir la creación de humanos con características mejoradas como mayor inteligencia y memoria, mejor resistencia a enfermedades y virus, cuerpos más fuertes y longevos, 3IA y biología sintética, creando nueva vida. En el futuro, podríamos usar IA para diseñar organismos completamente nuevos desde cero, con ADN sintético. Esto nos permitiría crear órganos de repuesto personalizados para trasplantes, desarrollar bacterias que limpien la contaminación o produzcan energía renovable, crear especies completamente nuevas con funciones específicas, como humanos diseñados para colonizar Marte. Como consecuencia, sería el fin de la escasez de órganos para trasplantes. Podrían producirse organismos sintéticos que ayuden al medio ambiente. 4. Humanos aumentados, la fusión de biología e IA. El futuro podría traer una simbiosis entre IA y genética, permitiendo la creación de humanos aumentados con habilidades más allá de lo natural, a través de interfaces cerebro-máquina, realizando modificaciones genéticas para mejorar la capacidad cognitiva, creando sistemas inmunológicos reforzados con IA, que detecten y destruyan virus en tiempo real. A lo largo de la historia, la evolución humana ha sido lenta y determinada por la selección natural. Pero en los próximos 50 años, podríamos tomar el control de nuestra propia evolución con IA y genética, permitiendo, por ejemplo, a humanos diseñados con habilidades específicas para diferentes trabajos o entornos, como astronautas con cuerpos adaptados a la baja gravedad. Eliminación del envejecimiento celular, lo que permitiría una longevidad extrema. La posible división de la humanidad en dos especies, los naturales y los mejorados genéticamente. La combinación de IA e ingeniería genética traerá avances increíbles, pero también desafíos éticos y sociales. La clave estará en cómo utilizamos estas tecnologías y en garantizar que los beneficios sean accesibles para todos, sin crear nuevas desigualdades. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. ¿Te gustaría modificar tus genes para vivir más tiempo o ser más inteligente? No olvides, deja tus preguntas, opiniones y dudas en los comentarios. Queremos leerte y generar debate. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.